Hay momentos en la historia que, de verdad, actúan como una bisagra. Cierran una era por completo y abren otra de una forma que nadie ve venir. Hoy, precisamente, vamos a analizar uno de esos momentos cruciales. La increíble historia de cómo la cruz y la media luna terminaron por redefinir el mapa del mundo que conocemos. Y esta es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. Porque no estamos hablando solo de mapas o de fronteras, no. Esta es la historia de un cambio radical, uno que no solo redibujó el mundo antiguo, sino que en el proceso forjó la identidad misma de lo que hoy llamamos Occidente. Así que sin más, empecemos a desentrañar cómo fue que todo esto ocurrió. Miren, para entender de verdad la magnitud de esta fractura, de esta ruptura, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que visualizar el mundo como era antes. Un mundo que estaba profundamente conectado por un solo mar y en gran medida por una sola fe. Pensemos un momento en el año 600 después de Cristo. En esa época, el Mediterráneo no era una barrera, para nada. Era más bien como una superautopista de la antigüedad. Gracias al férreo control romano del mar y su impresionante red de calzadas, las personas, las mercancías y, lo que es más importante, las ideas, fluían con una libertad que hoy nos parecería asombrosa. Y justo en el corazón de este lago romano se encontraban los 5 grandes centros del cristianismo, los patriarcados. Imagínense, Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría estaban en comunicación constante, como una gran familia. Exacto, era conocido como el Mare Nostrum, nuestro mar, el corazón palpitante de un mundo que era, a la vez, romano y cristiano. Para que nos hagamos una idea de lo conectado que estaba todo, de Egipto se importaba el papiro, que era esencial para escribir manuscritos y preservar el conocimiento. De Oriente llegaban las sedas, las especias, lujos que definían la vida de la época. Era en esencia un gran ecosistema cultural y económico, totalmente interconectado, y la fe cristiana era uno de los hilos más fuertes que lo mantenía unido. Pero entonces, como suele pasar en la historia, cuando un orden parece eterno, algo surge para cambiarlo todo. Desde la península arábiga, apareció una nueva fuerza que iba a alterar este orden mundial con una velocidad y una contundencia que sencillamente nadie pudo prever. Es que la velocidad de esta expansión es, de verdad, para quedarse sin aliento. Pensemos esto. En menos de un siglo, que en términos históricos es un parpadeo, el imperio árabe musulmán se extendió desde las arenas de Arabia hasta la península ibérica, territorios que habían sido cristianos por siglos, que eran la cuna de la teología y de la cultura cristiana primitiva, cayeron uno tras otro como fichas de dominó. Siria, Egipto con su legendaria Alejandría, el norte de África, todo cambió de manos en poquísimo tiempo. Y claro, la pregunta es, ¿qué pasó con los millones de cristianos que, de la noche a la mañana, se encontraron viviendo bajo un nuevo gobierno, una nueva ley? Su vida cambió de forma drástica. Se les otorgó un estatus legal conocido como dhimmi. En teoría, esto significaba que, como gente del libro, se les permitía practicar su fe, eran protegidos. Pero esta protección venía con un nuevo conjunto de reglas y limitaciones muy estrictas. Esta nueva realidad no era algo abstracto, tenía implicaciones muy concretas en el día a día. Por ejemplo, había impuestos especiales solo para no musulmanes, como la jizya, un impuesto por persona, que a menudo llevaba a las familias a la pobreza. Imaginen la presión económica constante. Además, había restricciones muy serias en la vida pública y religiosa. No se podían construir iglesias nuevas, no se podían tocar las campanas, ni mostrar la cruz en público. El proselitismo estaba castigado con la muerte. Con el paso del tiempo, la suma de estas dificultades, tanto financieras como sociales, llevó a que muchísimos cristianos se convirtieran al Islam. Era, para muchos, la única salida. Pero, y aquí es donde la historia se complica y se vuelve fascinante, nunca es blanco y negro. Para algunas comunidades cristianas de Oriente, como los monofisitas en Siria y Egipto, la situación era diferente. Ellos se sentían teológicamente oprimidos por el imperio bizantino que los consideraba herejes. Así que para ellos, la llegada de los conquistadores árabes fue vista, al principio, como una especie de liberación. Esta cita de un patriarca de la época lo dice todo. Es una perspectiva compleja. Preferían ser gobernados como ciudadanos de segunda clase por los musulmanes que ser perseguidos como herejes por otros cristianos. Así que, como vemos, esta nueva realidad geopolítica no solo cambió la vida de las personas a nivel individual, hizo algo mucho más profundo, fracturó para siempre el mapa de la cristiandad. El resultado final de todo este proceso fue una fractura total.
Miremos la comparación. Es impactante. El mar que antes unía, ahora dividía. Se convirtió en una frontera hostil. El comercio que fluía libremente, ahora estaba bloqueado o era peligrosísimo. Y lo más grave, el cristianismo perdió más de la mitad de su territorio histórico, incluyendo 3 de sus 5 centros fundacionales: Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Esta fue sin duda la consecuencia más profunda de las conquistas, la creación de 2 mundos antagónicos donde antes solo había uno. Y este es quizás el punto más crucial de toda nuestra historia. Sin el papiro de Egipto para sus documentos, sin las especias y sedas de Oriente, sin el contacto cultural constante con las antiguas y ricas civilizaciones del sur y el este, Europa occidental se vio completamente forzada a replegarse sobre sí misma. Tuvo que, por así decirlo, mirarse al espejo y empezar de cero. Tuvo que volverse autosuficiente y crear una nueva civilización a partir de sus propios recursos, sentando así las bases de lo que hoy conocemos como Europa. Con Jerusalén, Antioquía y Alejandría, ahora bajo dominio musulmán, el centro de gravedad del mundo cristiano se desplazó de una forma dramática. De esos 5 grandes pilares que sostenían la fe, de repente solo quedaban 2 polos de poder: Roma en el oeste y Constantinopla en el este. Eran 2 ciudades, 2 patriarcas, con 2 visiones del mundo cristiano que, al quedarse sin sus antiguos contrapesos, estaban destinadas a entrar en una rivalidad que definiría el siguiente milenio y que culminaría eventualmente en el Gran Cisma. Para Roma, en particular, la situación era extremadamente precaria. Se encontraba aislada por mar, con el Mediterráneo convertido en un mar hostil y además amenazada en tierra por los lombardos. Ante esta encrucijada, la ciudad tuvo que hacer una de las maniobras políticas más audaces e importantes de la historia. La lógica detrás de esta decisión fue, en una palabra, supervivencia. Pura supervivencia. Su antiguo protector, el emperador bizantino en Constantinopla, estaba demasiado lejos, demasiado ocupado luchando en sus propias fronteras contra los ejércitos musulmanes. Mientras tanto, la amenaza de los lombardos en Italia era inminente, real. La única salida era buscar un nuevo aliado, un nuevo protector. Y lo encontraron al norte, en los francos. Al coronar a Carlomagno en plena Navidad del año 800, el Papa no solo consiguió un escudo militar, sino que, en un acto simbólico potentísimo, declaró su independencia política de Constantinopla y reorientó todo el eje del poder europeo, del sur mediterráneo al norte continental. Fue un cambio de juego total. Y si necesitamos una prueba definitiva de esa ruptura, de ese divorcio, aquí la tenemos. Este dato es clave. Después del Papa Gregorio III, ningún papa volvió a buscar la ratificación de Constantinopla para su elección. Fue un divorcio silencioso, sí, pero absoluto. Roma había elegido su propio camino. Había elegido un futuro entrelazado no con el antiguo imperio oriental, sino con los pujantes reinos germánicos del norte. Ahora bien, esta fractura del mundo cristiano y la creación de una Europa occidental independiente y aislada no trajeron la paz. Muy al contrario, lo que hicieron fue sentar las bases para siglos y siglos de un nuevo tipo de conflicto, un choque de civilizaciones que estaba por comenzar. Unos 300 años después de la coronación de Carlomagno, las consecuencias de esta gran división llegaron a un punto crítico. Un nuevo poder en Oriente, los turcos selyúcidas, se había vuelto mucho menos tolerante con los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Cuando la situación se volvió insostenible y el emperador bizantino, el antiguo rival de Roma, pidió ayuda desesperadamente, el Papa Urbano II vio una oportunidad única. Su famoso llamado a las armas en el año 1095 no fue un evento aislado. Fue la consecuencia directa y casi inevitable del mundo dividido que se había forjado siglos atrás. Y es aquí donde el propio concepto de cristiandad sufre una transformación radical. Ya no era solo una comunidad de creyentes unidos por una fe, se convirtió en algo más, en una civilización, en un bloque geopolítico definido en oposición directa al Islam. Una civilización que, según sus líderes espirituales y políticos, tenía no solo el derecho, sino el deber divino de defenderse y, si era posible, de expandirse. Así que, si tenemos que quedarnos con una idea central, es esta: la transformación del Mediterráneo, de ser ese lago que unía a todos, a convertirse en una frontera conflictiva, fue el verdadero crisol donde se forjaron no solo las cruzadas, sino también las identidades duraderas y a menudo enfrentadas de Europa y de Oriente Medio. Bien, hagamos un rápido recuento de este viaje que hemos hecho. Partimos de un mundo unificado, el cual se partió violentamente en dos. Vimos cómo el cristianismo perdió sus centros más antiguos y sagrados.
Analizamos cómo Roma, en un audaz y desesperado movimiento de supervivencia, se realineó con el norte de Europa, dándole la espalda a Oriente. Y entendimos que esta nueva división creó una frontera que se convirtió en el epicentro de un conflicto de siglos, y que en ese largo y doloroso proceso nació una nueva civilización, la occidental. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una que creo que resuena mucho hasta el día de hoy. La historia que hemos recorrido es, sin duda, una de pérdida, de división, de conflicto, pero también es una historia de increíble resiliencia y de una asombrosa capacidad de adaptación. Nos muestra que incluso cuando los cimientos de un mundo entero se desmoronan, la fe y la cultura pueden encontrar formas completamente inesperadas de sobrevivir, de transformarse y finalmente de crear algo totalmente nuevo.